Aquí hay una imagen bonita, vea. Mire esta imagen tan bacana, mire esta imagen tan bacana. ¿Sí la ve? Donde está la cabina y todo. Para que la bajen y la muestren allá. ¿Sí la ve? Mire esta tan bacana. Pero esta la está haciendo, vea, esta sí es, vea. Este hijo de madre, mire este hoyo. ¿A dónde me tomaron una foto? Lo hackearon. Mire, si ve, bueno. Y esta es la máquina, vea pues. Si vio, pueden tomar por lo menos esa foto y para que se dé cuenta que es mejor hacerlo de espalda y todo. Se me olvidaba una, sobre todo para, ¿dónde están los del semestre pasado? Vengan a ver los del semestre pasado que vieron Nosotros. medicina preventiva conmigo y los Sería- que son repitentes. Bueno, pónganme cuidado. No. Después de la diapositiva de legislación, después de la primera me van a colocar la segunda que se me olvidaba, que es anatomía del oído. Espérame, ¿después de cuál? Después de la O 2844. sea, sería la segunda. Esta es la segunda. Anatomía y fisiología. Sí, anatomía. Y entonces, por lo menos, esta imagen me gusta más. Solo Miren esta anatomía. imagen. Miren esta imagen, ¿listo? Y entonces... Ah, yo sí decía. Pero pues Bueno, tengan los pies ahí. Ajá. Entonces, bueno. Entonces, miren esta imagen. ¿Sí me entiende? Esta imagen viene del pabellón auricular hacia arriba. ¿Sí me entiende? Oído interno, ¿sí? Sí, la Toma cóclea. esto. Dale, una que me la entiendan mejor todavía. Bueno, esto puede ser. Miren esta imagen que está acá. ¿Todos la están viendo? O esta, mírenla. O esta. Listo. Entonces, ¿cómo aprendí medicina yo? Con mis dibujitos, mira. Sí. Este es pabellón auricular. ¿Listo? Todo el mundo, pabellón auricular. ¿Listo? ¿Y cómo está? ¿Ya llegó, Pato? Sí, señor. Listo. Pero se viene para acá, ¿no? Sí, sí. Listo. Tengo otra acá. Listo. Entonces, si vieron el pabellón auricular, ¿listo? ¿Cómo está el conducto auditivo? Inclinado. Es inclinado. Exacto. Está subiendo, Derecho. ¿cierto? Diagonal. Está así. ¿Listo? ¿Y cómo se llama esto? El tímpano. Exacto. Membrana timpánica. ¿Cómo se llaman estos? Los Cadena de huesecillos. Martillo, yunque y estribo, ¿cierto? La membrana oval, ¿cierto? ¿Cómo se llama esto? El caracolcito. El La caracol. cóclea. La cóclea. Cóclea. Y este, El nervio vestibular. el vestíbulo y el nervio que va hacia el cerebro, ¿cierto? Nervio auditivo. Conducto auditivo externo, pabellón auricular y conducto auditivo externo hasta el tímpano, Está ¿cierto? la cera. Entonces está el conducto auditivo externo, el medio, huesos y membrana timpánica. Y interno de la membrana oval, Hasta el nervio, ¿no? entonces el interno coge membrana oval, coge el vestíbulo, la cóclea y el nervio. interno. ¿Listo? Sí les quedó claro ahí, ¿cierto? Y ahí es donde se da el daño en la neurosensorial. Recuerde que el oído, ¿cierto? Tiene dos sistemas, uno vestibular y uno coclear. O sea que el oído sirve ¿para qué? Para escuchar y ¿para qué más? El equilibrio. equilibrio. El vestibular sirve para el equilibrio y el coclear Para para la el audición. oído. Entonces quiere decir que si una persona sufre un golpe aquí en la temporal, cerca al oído, ¿qué puede pasar? Puede quedar sordo y qué más. Mareos. Y con vértigo. con vértigo. Y con vértigo. Listo. Entonces, ojo porque un golpe ahí en el oído, aquí en la parte temporal, uno dice no quedó sordo, sí, pero después quedó también con vértigo. Imagina este hombre que sea mensajero en moto y quedó con un vértigo severo secundario, un trauma y en temporal, ¿puede manejar moto? No. Y ustedes en la empresa, ¿qué galleta después para radicarlo, no? ¿Por qué esta anatomía? ¿Por qué esta anatomía? Porque ustedes tienen que aprender y me van a decir las partes del oído, oído externo, oído medio y oído interno. Y mire cómo está el conducto auditivo, cómo está. Inclinado. Inclinado. Entonces, para los que no vieron conmigo ni medicina preventiva, ni vieron anatomía, ¿dónde están? Aquí. Ustedes, paren, venga. Tiene... Este está limpio. Tiene su protector auditivo.
Ojalá lleven de silicona, que son súper baraticos para que hagan la práctica. Colóquenlos. Así, como inclinado. Mm. Y después si lo... ¿Y para qué lo puso así? Porque mi oído está inclinado, entonces pues por la Exacto. ubicación que ¿Sí lo tengo. entendieron? Entonces, mire cómo está el conducto Cinco. auditivo. Mire cómo está el conducto auditivo. Claro, ¿Sí lo vieron? para ahí. ¿Sí La lo mitad vieron? topa. Entonces, por favor, hágame la técnica. ¿Cuál es la técnica? Tienen que enseñarle al trabajador. Entonces, ojo la técnica como es. ¿Cómo está el conducto auditivo? Inclinado. Entonces, ustedes llevan la cabeza así. Pero háganlo porque eso aprendes haciéndolo. A ver, háganlo todos. A ver, en parejas. Inclina la cabeza. Miren cómo yo la cogí. Lo cogí. Inclina la cabeza. ¿Cómo está el conducto así? Suben el pabellón auricular. ¿Qué pasó con el conducto? Mírenme a mí. Suben el pabellón auricular, mire, y lo llevan hacia atrás. ¿Cómo quedó? Recto. ¿Sí vieron? ¿Por qué tiene que quedar recto? Para que el protector auditivo ingrese totalmente ¿por dónde? Claro, y Por queda- el conducto auditivo estando hasta dónde? Hasta la membrana. Y queda totalmente ¿qué? Listo, perfecto. Para eso es que quiero que hagan lo de la práctica de la colocación. colocación del protector auditivo. ¿Podemos ¿Listo? dejar esa diapositiva con el procedimiento? Sí, claro. ¿Sí? Mejor ustedes tienen ahí, ustedes No, hicieron un video, claro, lo dejan de una. Y entonces, ¿por qué esta gráfica? ¿Cierto? Porque esta gráfica, mira, aquí dice oído medio, es que ahí está todo, vea, oído medio, oído interno, pero sobre todo para que muestren que cómo está el conducto Al auditivo. igual a esa imagen nos toca quitarle las partes, ¿no? Exacto, claro, la idea es que le quiten las partes porque ustedes las digan. El conducto auditivo, ¿cómo está? Inclinado. Inclinado. Entonces, por eso es que tienen que hacer la maniobra para que quede recto y pueda entrar el elemento de protección personal como es. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿dónde vamos? Y vamos en interpretación de audiometría. Listo, entonces ya sabemos qué es una hipoacusia, ¿cierto? Entonces nos vamos para las audiometrías. Y entonces en las audiometrías ponen esta imagen y ponen una audiometría normal. Entonces, ponen una imagen de cómo se hacen las audiometrías, ¿cierto? Y audiometría. La imagen de cómo se vería normal, ¿sí? Sí, entonces ya la paso aquí. Una audiometría normal. Aquí, listo, esta me sirve. Entonces mire cómo está una audiometría normal. ¿Cómo se interpreta una audiometría normal? Miren acá. La colocan en una imagen. ¿Cómo interpretar una audiometría? Entonces, cuando ustedes van a hacer un sistema de enlace epidemiológico, ustedes pueden tener acceso a las imágenes. No a la historia clínica, a las imágenes. ¿Listo? Y por lo menos le voy a enseñar a interpretar una normal. Entonces, mírenme acá. Lo primero que ustedes tienen que saber para interpretar una audiometría, ¿cierto? Es que hay unas bandas conversacionales o graves y unas bandas agudas o de ruido. ¿Sí entendieron? Hay unas bandas conversacionales o graves y unas bandas agudas o de ruido. ¿Listo? Las bandas conversacionales o graves van, que son 500, 1000, 2000. Hay unas que toman 250. Nosotros tomamos 500, 1000 y 2000. ¿Listo? Estas son, ¿cómo se llaman estas? Bandas Graves o conversacionales. Graves o conversacionales. ¿Qué significa eso? Que si estas están comprometidas, el trabajador no puede escuchar ¿qué? Bien. ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo está? ¿Qué doctor? ¿Qué qué? Normal. ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo está? ¿Qué hubo? Ah, sí, eso sí lo escucha. ¿Por qué lo escucha? Porque las de ruido o agudas, 3000, 4000, 6000 y 8000 están ¿qué? Intactas. Okay. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué quiero que se den cuenta? Que hay unas bandas que son conversacionales o graves y agudas o de ruido. Entonces, ya saben cuáles son cada una, ¿cierto? De tres. Que las agudas o de ruido se van a alterar precisamente por la alteración al ruido. Okay. Y para que sea una hipoacusia inducida por ruido o profesional o laboral, tiene que estar comprometida la banda 4000, que es específica para ruido, y ahorita les muestro que aquí la Gatizo lo dice. Sí. Que la 4000 es la específica para ruido. ¿Cuáles son las específicas para ruido? 3, 4000 y 6000.
pero la específica para ruido es 4000 y las audiometrías tienen que ser bilaterales, con caídas bilaterales. ¿Por qué? Porque es que usted no va a dejar estudio en la casa y el otro lo va a llevar al trabajo, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una hipoacusia, ¿cierto? Severa en el oído derecho e izquierda normal, ¿sería laboral? No. Las laborales siempre tienen que ser como Afectan a bilaterales. Y las bandas de ruido, la específica para ruido, ¿cuál es? 4000. Entonces, si yo les pregunto en el parcial, ¿se quiere decidir si tenemos una hipoacusia de origen laboral en el trabajo, sí o no, con una audiometría? ¿Cuál frecuencia aguda es la que más nos refiere si es hipoacusia laboral o no? 4000. ¿Fácil o no fácil? ¿Fácil las preguntas del parcial? Facilita, ¿sí o no? Entonces la Gatizo nos dice, y de hecho, todas las audiometrías que ustedes manden a hacer tienen que ser con lectura Gatizo, porque no es que es por norma. Entonces la Gatizo nos dice que tenemos que hacer la lectura bajo estos parámetros que están acá. Entonces, por favor, lo que pasa es que acuérdense que este es el libro 43. Pero es el punto 6.2. Entonces, ustedes me ponen una audiometría aquí normal como esta y al frente me colocan esto que está aquí textual. ¿Sí me entendieron? O sea, copiamos la tabla tal cual. Esta que está aquí tal cual. Tu nivel de ¿Por qué? audición, ¿no? Porque esta es la lectura Gatizo. Esa es la lectura Gatizo. La de los decibeles, la que dice Eso. normal, 25 decibeles. Eso. Sí. ¿Sí me entendieron? Sí, sí. Entonces, en una diapositiva me colocan la audiometría Y al lado- normal y al lado cómo los se decibeles. interpreta. Ok. Pero ustedes le colocan interpretación según Gatizo. Porque hay unas IPS que eso ponen unas interpretaciones, perdonen la palabra. Pero ustedes, como yo le dije que esto era por resolución y que es de obligatorio cumplimiento, pues ustedes van a exigir que la lectura sea como. Con las gatizos. ¿Listo? Entonces, como ya sabemos que tenemos las frecuencias conversacionales, estas se dan ¿qué? En Hertz. ¿Cierto? Y la intensidad se da en ¿qué? En decibeles. Entonces, la frecuencia se da en Hertz y la intensidad se da en ¿qué? Decibeles. En decibeles. Entonces, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 3000, 4000, 6000 y 8000 Hz, ¿cierto? La Gatizo Bueno, dice. pregunta, ¿en el parcial nos va a preguntar la unidad de medida? No, ¿O solo es que usted puros ya, 4000? se supone que usted ya lo deben de saber. ¿Cuál le estoy diciendo? Intensidad y frecuencia. Entonces la frecuencia se da que en 4000 Hz. Hz. Yo es que el parcial es por montar de todo. Recuerden que yo media hora antes es el que hago el parcial. Lo que me salga en el parcial. No me tomo tomando el tintico porque ya estoy seco. Entonces, No, pero ya vimos con él. hasta aquí vamos bien, ¿cierto? No hay nada complicadito, ¿no? Si queda Gatizo es fácil. ¿Alguien no había entendido la Gatizo? Hay dudas en la algunas dudas? fórmula. Yo solo tengo una duda porque a mí la fórmula no me da. Ujú. Listo, bueno. Entonces, la Gatizo dice que por encima de 25 decibeles, todo es ¿qué? Normal. ¿Cierto? Entonces, si usted por lo menos tiene en 500 decibeles una caída en 10 Hz, en 1000 decibeles salió normal, en 2000 tiene una caída en 20 Hz, pero en 3000 vuelve a estar normal, en 4000, 6000, 8000 tiene una caída en 25 Hz, así, la gráfica es así, casi que parecida a esta. ¿Cómo está? Bien. Normal. ¿Por qué? Porque todas las caídas están por encima de ¿qué? De De los 25 decibeles. ¿Sí vieron? Ajá. ¿Fácil o no fácil? Sí. Fácil. Si por lo menos ustedes llegan a tener hasta aquí, sería 40 decibeles. Si ustedes tienen una caída aquí en 40, vuelve y mejora aquí en 30 para 1000, en 2000 se mantiene en 30, en 3000 se mantiene en 30 y vuelve otra vez a 20 decibeles en esta. ¿Cómo la interpretarían? Como una leve sensorial. Una hipoacusia, no podemos decir toda neurosensorial porque acuérdense, sí, una hipoacusia, pero ojo que la 500 llegó a 4000, en 40 decibeles y 40 es que, perdón, 41, moderada. Entonces, en 500 decibeles tiene una caída que moderada que mejoró en 1000 decibeles, ¿cierto? Que mejoró en 1000 decibeles. Y mejoró unos. Hertz, ¿no son? Decibeles. Que mejoró a una caída leve porque está, aquí quedó en 30,
se mantuvo en 2003 en caída leve y tuvo una mejoría total en bandas conversacionales, en bandas agudas o de ruido. Entonces, este paciente está presentando una hipoacusia de leve a moderada de tipo ¿qué? Conversacional. ¿Sí entendieron? Sí, porque son las primeras bandas. ¿Sí entendieron? Entonces, vean, tiene una hipoacusia, tiene una caída moderada en 500. 500 es banda ¿qué? Aguda Conversación. o conversacional. Después tiene una mejoría, pero sigue en ¿qué? En leve porque quedó en 30. ¿Sí ve? Sigue en leve, se mantiene en leve en 2000, se mantiene leve en 3000, pero en 3000, ahí llega a 3000 y una vez que mejora. O sea que cogió 5000, 1000 y 2000. Y de 3000 en adelante, que son las de ruido, mejoró totalmente. O sea que este paciente tiene un compromiso de bandas ¿qué? Conversacionales. Estos pacientes que tienen compromiso de bandas conversacionales son los que están restringidos ¿para qué? Para alturas. Y usted va a decir ¿por qué? Entonces, ojo, el señor está ya trabajando, ¿sí me entiende? Y se creció el río con Beimá. Y el man está por ahí en una torre. Oiga, señor, que se baje, que está crecido el ruido. Oiga, señor, que se baje. ¿Él escucha este tono? No. Tiene que escuchar la alarma que está a 120 decibeles para que pueda escuchar, porque es que él escucha en bandas de qué. Esto ya saben interpretar las geometrías. ¿Sí entendieron? Sí, señor. Entonces, cuando le llegue a ustedes una restricción mía, le diga, paciente con compromiso de bandas conversacionales se restringe para ruido, ya saben cómo está la geometría. ¿Sí me entiende? Ahora, si todo está normal, pero tiene una caída severa, que serían 90 decibeles aquí, solamente en 4000 nomás cae así y vuelve y mejora todo, este paciente yo lo restringo para ruido. Para ruido nivel de acción, ahorita miramos cuál es el nivel de acción. ¿Qué es lo que es el nivel de acción? ¿Cuál es la definición? Que lo vimos en la clase pasada, definición de nivel de acción, a ver. Cuando hay que empezar a tomar medidas. Es el 50% del límite máximo permisible. Para el Baygon pusimos el ejemplo de 1, o sea que el nivel de acción para el Baygon era 0.5. ¿Sí se acuerdan? Para ruido es diferente, ahorita lo vamos a ver. Es el mismo 50%, pero recuerden que como estamos hablando en logaritmo 10 porque se da en decibeles, el 50%. ¿Cuál es el límite máximo permisible de ruido? 85. ¿Y el 50% cuál sería? El de 82 decibeles. Así porque ¿Por qué? Porque se da en logaritmo 10. Y si ustedes se ponen a hacer, eso fue en mi especialidad me lo dieron, eso fue un matemático, hizo como media hora de puras cosas matemáticas de logaritmos y se dio cuenta que el 50% de los 85 es ¿cuánto? 82. Es para lo único que tienen que tener en cuenta eso y lo pregunto en el parcial. Dígame cuál es el nivel de acción para ruido. ¿Cuál es el nivel de acción? 82 decibeles, porque es el 50% de ¿qué? De 85. Entonces ya me supieron interpretar ¿a qué? Las audiometrías, ¿fácil o no fácil? Sí, señor. Fácil, ¿cierto? Bueno. Entonces, cuando me hablen de definiciones, en otra diapositiva me van a colocar la definición de hipoacusia conductiva. Y nos vamos otra vez a la imagen de la anatomía. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la hipoacusia conductiva? Por lógica, la que no conduce. Entonces, pongamos un ejemplo. Si usted tiene un tapón de cerumen, ¿cierto? ¿Cuál es su nombre? Erika. Mire, Mucha plata. Todo. vale, cuidado. Mucha plata, ya. Véala. Mire, trauma acústico. ¿Cómo va la onda? Se va magnificando. Y llega aquí la primera barrera de defensa, que es el pabellón auricular. Llega, pero encuentra ¿qué? Una pared de cemento, que es el cerumen. Entonces, ¿puede pasar? No. Y si pasa con mucha dificultad. Esa es la hipoacusia conductiva. ¿Sí me entiende? Que encuentra un ¿qué? Un tapón, un bloqueo, una barrera en el conducto auditivo externo o medio. Pero el interno está normal. ¿Sí ve? Eso es la hipoacusia conductiva. Lean la definición. Disminución de la capacidad auditiva por alteración del oído externo o del medio que impide la normal conducción del sonido interno. Fácil. Entonces, un ejemplo, ¿cuál sería? El tapón de cerumen. ¿Cierto? Entonces, por eso es que dicen la gente, no vaya a la EPS a que le hagan un lavado. No, Error. no sé. Ustedes, los que no han visto conmigo, ustedes los nuevos, cuando le dicen que tiene que destapar el oído, ¿qué les ordenan para echarse? Nitroglicerina.
Nitroglicerina, ¿no? ¿Usted es de la salud? ¿Te auxiliar de enfermería? Glicerina Diga, carbonatada. no le dé miedo. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? No. Es que eso es lo que No, querían, pero se ellos. hace con solución salina, se hace allá. Eso. Yo quiero que a ustedes ya les quede claro y me lo digan los trabajadores. Eso lo de glicerina carbonatada no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? ¿Cuál es la composición del cerumen? Grasa. Agua. 90% agua. Agua. Si usted a algo que está compuesto 90% de agua le echa aceite, que es la glicerina, ¿cómo se forma eso? Una mezcla, o sea, no se mezcla. Un mierdero el sí. berraco. Ay, verdad que están grabando. Bueno, un mierdero. Se forma un mierdero el berraco, ¿sí me entiende? Y después pueden sacar eso. No. Es ilógico. Entonces, solución salina, perfecto. Yo no soy de los que mando a la EPS, ¿por qué? Porque hay gente que no tiene cuidado y cuando hacen esos lavados se tiran la membrana timpánica y la perforan. Porque el chorro tiene que ir arriba, a la pared del conducto auditivo, no de frente, No de porque frente. pasa la membrana timpánica. Hay gente que no tiene cuidado. Entonces yo simplemente les digo solución salina o lo que yo hago. Alcohol. ¿Qué hago yo? Alcoholcito. Yo lo primero que hago cuando llego aquí al consultorio es colocarme alcohol en los oídos y a las olivas, porque como este consultorio lo comparte también otro médico cuando yo no estoy. Y durante el día me estoy echando 3-4 veces alcohol en los oídos. Cuando me baño el otro día, ¿cierto? ¿Cómo tengo el oído yo? Húmedo por el alcohol. Me baño, ¿sí? Y me seco con el buzo que me quito. Y ahí me va saliendo toda la seda. Y mi oído mantiene en todo momento que limpio. ¿Listo hasta ahí? Entonces, ¿qué le estaba yo explicando? Ah, De perdón. que Entonces, conductiva. aprovechar para que hablen de que la glicerina carbonatada es un error que garrafal. volvemos a... Entonces, por favor, alcoholcito, solución No, salina. ¿Listo? Y la hipoacusia conductiva, ¿ya les quedó claro qué es? Otro ejemplo de hipoacusia conductiva, ¿cuál es? En los niños. Malformaciones. Eso sí que saqué yo esas tales shakiras que llaman, de los oídos o de la nariz. Sobre todo los oídos, ahí me tocaba, imagínense un chino pequeñito y gritando yo en el rural. Entonces, esos cuerpos extraños, los aretes, las abejas, toda esa vaina, eso saca uno del oído, lo que sea. Entonces, cualquier cuerpo extraño puede ocasionar una ¿qué? Hipoacusia conductiva. Esa hipoacusia conductiva, a ustedes les puede llegar una imagen, si ustedes la piden, que prácticamente puede ser una caída profunda. ¿Esa hipoacusia conductiva genera restricciones para ustedes? Sí, claro. ¿Por qué? Pues porque no va a estar en total funcionamiento, ¿no? Sí, el paciente va a trabajar en CEMES y se va a exponer a 100 decibeles y tiene una hipoacusia conductiva. ¿Generaría restricciones? No. ¿Por qué? Pero ¿por qué si usted dijo que sí? Entonces, ¿por qué dice que no? Pero es que no ¿Por qué está dijo que no? Pues es. Porque Pues ya de por sí tiene- debería limpiarse el oído. Porque ya tiene un eso es- EPP natural. Sí, ajá. No, porque Esa es la tiene- razón. ¿Cómo? Sí. Pues claro, ¿cuál es la Está función del EPP? positivo. ¿Cuál es la función del EPP? Evitar que escuche. ¿Cuál es la proteína? ¿Qué? ¿Cuál es la ¿Qué hace el EPP en el conducto La auditivo barrera, externo? para ¿Ah? hacer una barrera. Exacto, una hipoacusia conductiva no genera restricción porque es una ¿qué? ¿Una qué? Un EPP natural. Pero se debe corregir después. Claro, se debe corregir porque se nos puede infectar y todo, pero para que sepan que si a mí me llega una hipoacusia conductiva yo no lo, O sea, no lo No se le restringo. yo lo restringo y recomienda. se recomienda Ya, listo. valoración por otorino para extracción de tapón de cerumen. Ellos lo extraen de una, no se ponen con la hoja y pendejo ni nada. Pero la hipoacusia conductiva genera restricciones. No. Listo. De hecho, lo consideramos como beneficioso para el trabajo porque nos ayuda a bloquear el ruido. Ahí ya les quedó claro, ¿cierto? Entonces, hipoacusia conductiva. Hipoacusia neurosensorial, ya la hipoacusia neurosensorial, 120 decibeles y ¡pum! Pasó derecho, perforó membrana timpánica, dañó cadena de huesecillos, dañó nervio acústico. Entonces, ¿cuál es la hipoacusia neurosensorial? ¿Es la que afecta qué? el oído interno. Entonces, si afectó el oído interno, pasó por el médito y el oído interno. Entonces, léame la definición de hipoacusia neurosensorial. Disminución de la capacidad auditiva por alteración a nivel del oído interno. Y el oído interno compromete ya todo eso. ¿Fácil o no fácil? Sí. Y la mixta, Pues Es la que involucra los dos. Auditiva por una mezcla de alteraciones de tipo conductivo y Ya, sí les quedó claro, ¿no? Entonces, ¿Y mixta? coloquen un ejemplo de cada una hipoacusia conductiva. Entonces coloquen un cuerpo extraño ahí en el oído. Y coloquen que es beneficioso. Y su ejemplo me pareció perfecto. La hipoacusia neurosensorial, coloquen una explosión y coloquen un daño ahí en el oído interno, en el nervio, y ya.
¿Sí me entiende? Y la definición de hipoacusia inducida por ruido, ¿cuál es? Una mezcla. Es que son el daño al No, oído. inducida por... Ya saben la mixta que es. Por niveles hipoacusia prolongados de ruido. neurosensorial, no, acuérdense que la mixta ya sabemos cuál es, ¿cierto? Inducida por ruido. Y la inducida por ruido, ¿cuál es? La laboral. Producida por la Entonces, ¿qué imagen podrían colocar ahí? Un trabajador expuesto a ruido. Sí, Exacto, un trabajador expuesto a ruido con una audiometría profunda en 4000. En 4000. Entonces ya saben que es una hipoacusia que está generada ¿por qué? Por el ruido. Así fácil. Entonces me van a colocar una imagen de Cada hipoacusia una en una conductiva, diapositiva, ¿sí? una en neurosensorial, una explosión que me dañó el oído interno, y la hipoacusia inducida por ruido, una explosión con una audiometría que tenga una caída profunda en 4000. 4000. Y ya, fácil. ¿Fácil o no fácil? ¿Fácil hasta ahí? Está por allá atrás y yo le estoy dando la... Fácil, fácil, sino que yo aquí les digo cómo hacer las diapositivas de una vez. Bueno, ¿hasta aquí bien? Sí, bien. Trauma acústico. Hay algo que pregunto en el parcial. Hay algo que pregunto en el parcial porque ustedes lo tienen que saber, ¿cierto? Y es esto. Y por favor, cuando tengan... Cuando tengan los 10 o 15 minutos para explicar, recuerda que yo les doy 10 o 15 minutos antes de empezar la clase, por favor explíquenme en esto porque siempre se los pregunto a los muchachos. ¿Qué es un quad y qué es un quad? Entonces, Espera. y yo lo pregunto así, ¿qué es un quad? Cambio del Un quad umbral con T auditivo y después un temporal. quad con P. Miren, Uno o sea, es aquí lo temporal y tienen, el vean, aquí lo otro tienen, es miren. permanente. Entonces, ojo, ustedes hoy van a comenzar a trabajar. Hoy van a comenzar a trabajar en la empresa. Silencio. Hoy van a comenzar a trabajar en la empresa. ¿Listo? Entonces ustedes le dicen, aquí nos estamos exponiendo a ruido 100 decibeles. ¿Qué necesitamos? Entonces ustedes dicen, no, pues mínimo el monitoreo biológico. Recuerde que el monitoreo biológico, ¿cuál es? Y el monitoreo ambiental. Vamos a hacer monitoreos biológicos. Y a todo mundo, todos ustedes entraron a trabajar hoy. A todo mundo les hacen audiometrías. ¿Listo? Y las audiometrías de ingreso todas salieron como normales. ¿Normales de cuántos somos? De 10. ¿Listo? Esa es la audiometría de ingreso o la basal. Ya ustedes manejan qué basal porque lo vimos ya en PIC, ¿no? Entonces, ya tenemos las audiometrías normales, pero como estamos a un ruido de 100 decibeles, ahorita vamos a mirar la periodicidad. Ustedes dicen a los 6 meses vamos a hacer el control. ¿De cuánto? De 10. De esos 10... 5 salieron con caídas moderadas. 5 salieron con caídas moderadas a los 6 meses y los otros 5 normales. Entonces ustedes se tienen que hacer una pregunta. ¿Será que esas caídas moderadas son quad o quad? Cambio umbral auditivo temporal o cambio umbral auditivo permanente. Entonces, ¿será que es un quad? Comencemos. Comencemos a mirar dos cosas. ¿Cierto? Una cosa que sea extralaboral y una que sea laboral. ¿Sí me han entendido o no? Sí. Háblenme porque estoy hablando mucha mierda y ustedes ahí no me dicen nada. Porque le estamos poniendo atención. Y yo diciendo una huevonada así. Pucha. Entonces, ¿será que el quad es extralaboral? Miremos si es extralaboral o no. ¿Cuáles pueden ser los factores que me pueden llevar a que se presente una caída auditiva y que no sea relacionado con el trabajo? Audífonos. 1. El Allá viento vamos. en la moto. La virosis. ¿Será que la persona tiene gripa? Y si la persona tiene gripa, ¿por qué me gusta mucho la anatomía? Porque por este lado queda la trompa de Eustaquio, ¿cierto? Y la trompa de Eustaquio comunica el oído con la nariz y la garganta. Y si ustedes tienen una virosis y tienen rinorrea, o sea que están con mocos, esos mocos por la trompa de Eustaquio pueden llegar al oído y ¿qué pasa? Lo tapan. Lo tapan. Y si le van a hacer una audiometría, ¿cómo va a salir? Mal. Con caída. Entonces pueda que esa caída que salió a los 6 meses sea por una virosis. Entonces tienen que mirar si tiene una virosis. Segundo, ¿por qué? Audífonos. Es que resulta que ustedes le mandaron a hacer esa audiometría un martes después de un lunes festivo. Y ese man se la pasó escuchando música y si se pone usted en los audífonos el ruido y sobre todo si es metal pasa directamente a ¿dónde? A la membrana y la inflama totalmente. Entonces, ¿cómo va a estar esa audiometría? Pues alterada. O si se fue con la novia
domingo, sábado en la noche y domingo en la noche a una discoteca, ¿cierto? A escuchar 120, 130 decibeles de puro metal, ¿cómo va a estar ese oído? Aturdido. ¿Sí me entiende? Entonces, los audífonos, las discotecas, pero era un festivo, ¿cierto? Entonces, el sábado en la noche y el domingo en la noche, toda la noche se fue a jugar ¿qué? Tejo. Tejo. ¿Y el ruido cómo es? El del tejo. Impacto. Impacto. Y es el que más daña. ¿Sí? ¿Usted cuando va a jugar tejo pone protector auditivo? No, ¿No? no pegan con el auto. Pero es que resulta que el señor o la señora tenía infección urinaria y le estaban colocando unas inyecciones y usted no sabía. Y hay unos antibióticos, ¿cierto? Que pueden producir como ¿cuáles? El dictazo. ¿El qué? Ah, ok. Los aminoglucósidos como la amicacina, sobre todo la gentamicina. Sobre todo la gentamicina es muy ototóxico. O medicamentos antituberculosos. Uy, esa streptomicina o algo, eso sí que ocasionaba problemas en el oído. Entonces, medicamentos. Ustedes tienen que tener mucho cuidado con esos medicamentos. ¿De quién es esa moto bacana blanca ahí como BMW? ¿Suya? Imagine esa moto que no hace nada de ruido comparada de pronto con una modelo 80 de esas 70, que eso nomás acelerando produce un ruido bien berraco y que ese trabajador venga de ¿cómo se llama? De hecho, a veces viene gente de otras partes del Tolima, ese audiometría acá, ¿cómo va a llegar ese oído? Aturdido. Afectado. Imagínense ese man que venga en unas 70 de esas ondas que ocasionan mucho ruido comparada con la de este hombre, que esa moto yo creo que la prenden y no suena casi, ¿sí o no? Entonces, imagínense la diferencia de ruido. ¿Sí me entienden? O que por lo menos cojan un trancón y todo el mundo comience con la bocina y si se hacen al pie una tractomula. Entonces, todo eso ustedes tienen que tener en cuenta para poder mirar si es un quad o un quad. ¿Sí ven? Todo esto es extralaboral. ¿Y laboral cuáles son? Vaya a hacer en la máquina. Exposición. Va a hacer en la máquina, ¿cierto? Entonces, esta es la máquina generadora de ruido. Piden la hoja de seguridad. Las máquinas, ¿cierto? Tienen unos engranajes. ¿Sí o no? Si eso no está lubricado, ¿qué pasa con los engranajes? No están lubricados. Produce un ruido externo. Producen fricción y esa fricción pues aumenta el ruido. ¿Cierto? Entonces mirar cómo está el mantenimiento preventivo y correctivo de la máquina. 2, si tiene guardas. ¿Sí me entiende? Eso se llaman las guardas para aislar el ruido. Y 3, si están bien empotrados. Porque si la máquina no está empotrada, ¿qué pasa? Vibra. Y esa vibración más el ruido de la máquina más la fricción que produce, más ruido. Entonces, ¿sí ve? Entonces ustedes tienen que ver todos los factores de riesgo extralaborales y laborales, ¿cierto? Les dice, de estos 5 trabajadores que me salieron malos, a los 3 meses comenzaron ustedes y se dieron cuenta que tenía gripa, bueno, ya lo vamos a mandar sin gripa, que no esté tomando medicamentos, que por favor que tenga reposo auditivo, al menos de 24 horas. O sea, que lo manden a un lunes, pero advertirle que el sábado en la noche ni juegue tejo, todo lo que les dije para que él llegue bien el lunes, ¿sí me entienden? Y se dieron cuenta que la máquina no estaba bien empotrada, que la máquina no tenía el mantenimiento preventivo, no estaba bien engrasada, digámoslo así. Entonces, pum, la empotraron bien, la engrasaron. Y en los 3 meses mandaron a hacer las audiometrías de estos 5 que salieron malos. ¿Y 4 salieron qué? Bien. Si 4 salieron bien, esos 4 que tenían. 4. Eso, un cambio umbral auditivo, ¿qué? Temporal. Temporal, que haciendo los controles extralaborales, intralaborales, mejoré. Pero el otro continuó con moderada. Ese entró a un ¿qué? A un 4. Y es el que entra al sistema de vigilancia epidemiológico auditivo. ¿Sí entendieron que es un cuadro cuadro? Sí, señor. ¿Fácil o no fácil? Sí, señor. Bueno, vamos tomando un Sí, que tiempito. tomando el tiempo. Estamos hablando mucha mierda y ya estoy seco. ¿Sí? Ay, pucha, de verdad que ustedes me están grabando. Oiga, pero definitivamente Se le sale. se me sale. Sí, deberían de no pasar esa grabación porque ya me tiene asustado. Bueno, sistema de vigilancia epidemiológica, ustedes ya vuelan en eso, ¿sí o no? Profe, es lo mismo, ¿no? La empresa, el Igual. grupo, Igual, las tal cual, solo que características. cambia. Es que miren el Los punto fieles. 7.1. Miren el punto 7.1. Identificación. Y léanlo. Primero, nombre de la empresa, medicina del trabajo, grupo 1 o grupo 3. ¿Ya? Nombre de la empresa. Uy, voy a decir, pues madre, eso no. Segundo, actividad económica. ¿Qué actividad económica? Guía de atención integral basada en la evidencia. Gatizo y pacucia neurosensorial Gatizo y- inducida por ruido. Tercera,
la distribución de la empresa, ¿cierto? Entonces tenemos una parte Administrativo, administrativa almacén. y yo siempre lo coloco para que sea mucho más fácil estas tres nomás, ¿no? Las empresas pueden tener muchas, ¿cierto? El 4 punto, ¿cuál sería? Los Gs Identificar los Gs. son 3. Y ya saben qué es lo G, ¿cierto? El quinto punto es la inspección subjetiva, ¿cierto? Y en la inspección subjetiva yo de una vez priorizo y digo que en la administración el ruido puede ser leve, en la parte de almacén puede ser moderado y en la parte de producción puede ser ¿qué? Severo. Profe, ahí la gatizo a 4 clasificaciones. La manejamos como que ¿Cuál? leve, moderado, alto y crítico. Usted lo puede manejar como quiera. Yo le coloco el ejemplo para que Porque lo por entienda ejemplo, más yo fácil. puse en administrativo que era moderado. Sí, no, eso usted lo puede manejar tranquilo. El ejemplo yo lo doy y usted lo, claro, yo lo doy lo más fácil posible y ustedes lo acomodan tranquilo. Listo. Entonces, la inspección subjetiva la estoy diciendo que es leve, moderado, severa, ¿cierto? Pero ya lo objetivo lo hago con la GTC 45 y los monitoreos biológicos y los monitoreos ambientales, ¿cierto? Y entonces, digo que en la parte administrativa, ¿cuántos pacientes tengo? ¿Cuántos trabajadores tengo? 50, 50. ¿Cuántos tengo en la administrativa? 30. ¿En la almacén? 30. 80. ¿30? Sí, yo puse que 30. Listo, 30. ¿Y en producción? 80, son por 80, listo. Y entonces, cuando ya voy a pedir, si pido el monitoreo biológico, ¿cuál pido? Las audiometrías, y ya lo sabe interpretar. Y si pido el ambiental, dosimetrías o sonometrías, ¿listo? Y entonces, según la gatizo, ¿cuántas muestras voy a pedir en administrativo? ¿Cuántos muestras. tenemos? ¿Cuántos trabajadores tenemos? 50. Si tiene menos de 50, Muestras, 6. Mínimo Mínimo 6. menos de 50 son Mínimo seis. Mínimo Pero 6. nos da para pedir 7. ¿A dónde? menos de 50, pero mínimo. Pero Tiene 7 que por ser 7, mayor de 49. No, señora. No, pero no. es que ahorita no la... Léame el Después punto de- 7.1. Después. Otra vez. Vea, uno, ¿qué dice? Dice, en el punto 5 dice un número razonable de muestras. No, a tomar no, en el sería punto 1, para que vayan. El valor límite permisible es No. una herramienta clave también. Clasificar estos grupos en categorías cualitativas. Ah, ok, en el cuadrito. Clasificar estos grupos en categorías cualitativas de riesgo de exposición, crítico, alto, moderado o bajo. ¿Qué fue lo que usted tomó el que estaba acá? Basados en simples observaciones y circunstancias de exposición. Ahí está la inspección, nos queda claro, ¿cierto? Confirmar mediante evaluaciones ambientales Las la categoría. categorías de exposición cualitativas anteriormente establecidas. Listo. Ya. 3. Ahora 3. Seleccionar en forma aleatoria al menos de 6 a 10 muestras por cada población. Siga, siga. Puede considerarse la raíz cuadrada del número de integrantes para calcular el tamaño de la muestra en grupos poblacionales grandes. Grande, siga. Debe tenerse en cuenta que la toma de menos de 6 muestras genera una alta incertidumbre sobre el perfil de la exposición. Y en la Catizo PIC que decía que menos de 50 trabajadores, mínimo, ¿cuántas? Punto 6. cinco, ¿puedo leer el punto 5 de la siguiente Sí. página? Un número razonable de muestras a tomar se basaría en la raíz cuadrada del número de trabajadores del GES con un mínimo de 6. Así, por ejemplo, para un GES de 49 trabajadores se necesitarían 7 muestras. ¿Se necesitarían qué? 7 muestras. No, para un GES de 49 trabajadores, no, ahí quedó mal, es de 50 o más, es de 50 o más, ahí quedó mal, porque la Gatizo PIC lo dice, ahí quedó mal. Entonces, cuando tenga 50 o más muestras, o menos muestras, menos de 50 Son muestras, seis. ¿cuántas? Son Quedamos en el 6. dato que vimos en el primer Exacto, paso. son 6 muestras, ¿listo? Y cuando son mayores a 50 trabajadores, La raíz cuadrada. en este caso vamos a pedir 6 muestras ¿para qué? Para administrativo y 6 muestras ¿para Para qué? el almacén. Para el almacén. Y para producción, Tocaría pedir 8 porque 9 ¿Ocho? por 9, 81. y 8 por 8, 64. 64. Listo, ya quedó claro, listo. Y eso lo dijimos en la clase pasada. Y entonces seguimos y nos viene el resultado, ¿cierto? Pero para el resultado ustedes tienen que tener en cuenta, ¿cierto? Ya saben el número de muestras, pero ahí ustedes le tienen que exigir al ingeniero cuándo sonometría y cuándo dosimetrías. Cuándo piden sonómetro y cuándo piden dosimetrías. Pues la dosimetría serían los afectados, ¿no? Dosimetrías. No. Pues si es, Entonces, si es ojo, constante, exacto. Entonces, y ojo, varía, mire, pues, esta área es el área de almacén. Esa área que está allá en la producción y el otro consultorio es la administrativa. Mm. ¿Sí? En el área administrativa
estamos diciendo que es leve, ¿cierto? Pero en el área de almacén, de todas maneras, hay ruido. Es moderado. Y en la producción, o sea, en las diferentes áreas, hay ruidos de diferente intensidad. ¿Listo? Pero las personas que están en cada área, ¿están cambiando de intensidad y frecuencia? No. No. ¿Sí me entendieron? Sí. Sí me entendieron, ¿cierto? sí. Pero el CISO que está en todas las áreas de trabajo, ¿sí está cambiando de intensidad y frecuencia? Claro. Ah, ¿qué dice la gatiza? Que cuando las personas o el Cambian GES, de intensidad. que cuando las personas o el GES están expuestos a la misma intensidad y a la misma frecuencia, ¿se utiliza qué? El sonómetro. Sonómetro. ¿Listo? O sea, para todos los 20 fue que dijimos, 30 del 30. almacén. 30 de almacén. almacén o 50 de administrativos para todos los GES porque están expuestos a la misma intensidad y frecuencia. Vamos a utilizar el qué? El Sonómetro. Pero para ustedes los CISOs que están cambiando de intensidad y frecuencia, ¿qué deben utilizar? Eso es lo que quiero Y que si les vamos quede a claro. producción, ¿Cómo? si vamos a producción, Por eso. Por eso lleva Usted tiene que utilizar. O sea, el área de producción como ¿Cómo así? sonómetro. ¿qué usted qué le hace a los de producción? Sonómetro también. Claro, porque están pero a los trabajadores, porque están expuestos a la misma intensidad y a la misma frecuencia, no va a cambiar. ¿Sí me entiende? Pero usted que Que está va a en rotar, producción, en movimiento. almacén y en administrativo, usted que está cambiando intensidad y frecuencia, usted tiene que utilizar el dosímetro para que le puedan hacer un promedio y poder decir Promedio de a cuál, exposición a a qué decibeles. intensidad de ruido se está exponiendo. ¿Sí entendieron cuándo utilizar dosimetría y cuándo utilizar? ¿Sabe? ¿Va al hombro? ¿Cómo? ¿Va al hombro Acá. o acá? Acá, normalmente Porque los que yo he visto decían que a 10 siempre- centímetros del canal auditivo externo. normalmente los que yo veo son acá. Eso. Pues los que tienen las redes, no, hay unos que son mucho más, hay unos que van en lapicero, que no les gusta todo. Pero los que uno ve acá en Ibagué son esos. Y aquí lo dice, entonces léame el punto 7.1.2. 7.1.2. ¿Qué tipo de equipo debe utilizarse para la medición? Se recomienda la utilización de dosímetros personales cuando las variaciones de los niveles sonoros son notables. En caso de ruido intermitente o de impacto y cuando el trabajador se desplace frecuentemente por diferentes áreas en el sitio de trabajo. Ya nos quedó claro. Ahí lo dice. Si el ruido es estable con escasas variaciones del nivel sonoro y si el trabajador permanece estacionario en su sitio de trabajo, podrán utilizarse sonómetros integradores. Les quedó claro, ¿no? Y recuerde que el continuo es cuando baja menos de qué? De 2 decibeles. ¿Cierto? Que es la diferencia con cuál? Con el intermitente. ¿Listo hasta acá? Entonces estamos Entonces- en interpretación. Entonces, en estamos en interpretación, sino que les dije. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Dónde está el dibujito? ¿Qué es el dibujito? ¿El dibujito no lo arrugó? ¿Sí? No, es, No. no lo ha hecho, profe. Sí, claro. ¿Quién me cogió el...? ¿Quién me cogió el...? Mm. Ay, ay. Y el señor Roberto. El mismo. Entonces, ¿dónde voy yo? En la interpretación, ¿cierto? Entonces viene el resultado. El resultado de la prueba, ¿cierto? Entonces viene el resultado, ¿cierto? Y aquí es donde vamos a hablar, vamos a hacer la interpretación, ¿cierto? Resultado de las mediciones. Resultado de las mediciones. Entonces, el límite máximo para ruido, ¿qué es? 85 decibeles. ¿Y el nivel de acción es cuánto? 82. Y entonces, busquemos dónde lo hizo. Tenemos ustedes enseñarle a ustedes. ¿Qué dice acá? Acá. De otro lado, la norma ISO 1999, ISO 1990 determina la relación entre la... aquí. Sí, sí, Bueno, ocho y horas el por daño de logaritmo. la audición inducido por ruido para las frecuencias de 500 a 600 Hz, A 6.000 Hz. perdónenme, y para tiempos de exposición de hasta 40 años. Estas relaciones muestran que el daño auditivo inducido por ruido ocurre predominantemente en el rango de frecuencias altas de 3.000 a 6.000 Hz, con mayor efecto en los 4.000 Hz. Ya quedó clara que es la de 4.000 Hz, ¿cierto? Y ahora sigamos y miremos esta. Ese pedacito. Mm. La publicación de NIOSH número 98-126 recupera amplia documentación científica y técnica que justifica y recomienda el uso de un nivel de referencia de 85 decibeles y tasa de intercambio de 3. Decibeles. Tres decibeles. 85 menos 3, ahí están los 82 decibeles. Eso. Por eso dice que el nivel, y por aquí también lo decía. Acá. Listo. Según la evidencia aportada sobre la ocurrencia de Hipoacusia Hipoacusia neurosensorial. Esa la gatizo. Sí, ¿sí? señor. En los lugares de trabajo basados en los resultados de la relación
2 y respuesta presentada en el análisis crítico de la recomendación 7.1.4 y la propuesta de adaptación de la tasa de cambio de 3 decibeles planteada por NIOSH y acogida en la guía, se establece como límite permisible los 85 decibeles y el nivel de acción de 82 decibeles. Sí les quedó claro, ¿no? Claro, no me lo estoy inventando. ¿Cuál es el Pero- nivel de acción? 82. Sin Y lo adoptó embargo, la guía. se ha decidido recomendar evaluación auditiva desde los 80 decibeles debido a que se encontró que exposiciones de 80 decibeles no generan QAP, ¿Qué es? pero sí la pérdida Cambio ocular auditiva- auditivo permanente. pero sí retardan el tiempo de recuperación de la QAP, de la pérdida temporal. Por eso es que ellos dicen, si ustedes tienen 80 en un área, comiencen ahí a trabajar. Comiencen ahí. Pero, ¿qué dice la que a los definición 82. de nivel de acción? 82. 82. Y ustedes para que lo justifiquen con el gerente, para el 82. Bueno, están y acá cumpliendo con dice, la por el definición. contrario, niveles de exposición de 76 a Eso no 78 no genera. Bueno, entonces sigamos. Entonces, vienen los resultados, ¿cierto? Entonces vienen los resultados y por aquí decía zona inferior. Miren, a ver dónde está. ¿Se acuerdan que es zona inferior, zona... ¿Sí se acuerdan de eso? No se acuerdan. ¿No se acuerdan? Acuérdense que yo les dije que tenían que repasar lo de exposición, muy alta exposición, muy alta exposición. Entonces, vienen los resultados, ¿cierto? Y colocamos nivel de acción acá. Nivel de acción que son 82 decibeles. Y vamos a suponer que nos dio, por decir algo, 80 decibeles. Si estamos en 80 decibeles en la parte administrativa, eso es una zona que... De seguridad. Listo. Ah, ya me acordé. Es una zona segura. ya ¿Necesita sé, ya algún sé. problema? ¿Necesita hacer algún requerimiento? No. Y estamos hablando de la parte administrativa que correspondería ¿a qué? A la inspección que hicimos de forma subjetiva, que dijimos que era leve, ¿cierto? Sí, señor. Pero si por el contrario, esto aquí sería los 85 decibeles. Si encontramos en almacén, ¿cierto? Supongamos que aquí almacén 1 y almacén 2. Que en almacén 1 sea la parte de las... ¿Se ha visto que en la parte de almacén hay como una oficinita y todo? Sí. Sí, la- Y está, pongamos que almacén La 1 bodega. encontraron 80 y 1. 81.5 decibeles. Zona intermedia. Exacto. Incertidumbre. Entonces está por encima de la zona inferior, pero por debajo del nivel de acción. ¿Hay que hacerle algo a ella? No. ¿Es una zona de qué? Intermedia, incertidumbre. ¿Cierto? Pero si me salieron en almacén 2, 83 decibeles. Zona de riesgo o superior. ¿Y por qué hay que comenzar a actuar? Porque para eso el de acción. Exacto, porque si ve que superó el nivel de acción, ¿y cuál es la definición del nivel de acción? El 50% del límite máximo permisible y es el punto en el cual tenemos que comenzar a actuar en fuente y medio y persona, porque no vamos a esperar que el trabajador esté sordo por llegar al límite máximo permisible para actuar. Y si en producción me salió 87, listo, ya claro, ¿no? Entonces, Zona sí. inferior. Si entendieron lo del sistema de vigilancia epidemiológico, ¿cierto? Entonces, por decir algo, si a ustedes le dieron, le dice la gatizo, si le dieron dosimetrías de 82 decibeles o más, ¿cada cuánto tiene que hacer el control? 3 meses. O cada año. Y si la exposición está por encima del límite máximo permisible, cada 3 meses. Las continuas que ahí no utilizan cada 3 meses, ¿sí ve? Y ahí que le dicen cada cuánto. La periodicidad. Hasta ahí está bien, ¿cierto? Sí. Bueno, ya saben lo del nivel de acción, ta. Entonces, le dicen a usted, vamos a hacer controles en fuente, medio y persona, ¿para quién? Para almacén 2 y para producción, ¿cierto? Entonces, los controles en fuente. ¿Cuáles serían los controles en fuente de lo que hemos dicho nosotros? Aislamiento. Aislamiento. Activación. ¿Qué más? El mantenimiento. Sustitución. La reflexión de las Adecuación. máquinas. Sí, ¿qué más? Tendríamos sustitución, teníamos amortiguación, tendríamos. Podríamos hacer. Acuérdense que si las máquinas, de los procesos. de tal forma de que en la fuente, primero mirar el empotrado, que el mantenimiento preventivo y correctivo
esté siendo la adecuada para evitar la fricción. Tercero, si podemos sustituir la máquina por otra que no haya tanto La ruido. vibración. Ajá. Perfecto. ¿Qué otra cosa me han dicho? Sí, se llama así. Bueno, La cuente ya. sustitución de las máquinas, de pronto la modificación en el proceso. En el medio, Aislamiento. aislamiento por medio de qué? Del hormigón, paneles. por lo menos. El De hormigón los- que de los produce, paneles que produce buen aislamiento. ¿Qué otra en el medio? Recuerde que ahí dice que tratar de colocar esas máquinas que producen más ruido en horas donde los trabajadores estén, o sea, donde haya menos cantidad de trabajadores. ¿Sí me entiende? Eso es muy difícil de hacer, yo casi nunca lo digo. Pero sí, lo que yo veo muy frecuente cuando hago los análisis de puesto de trabajo es que cuando tienen el descanso o la zona de comida, el trabajador lo hace ahí mismo. No, eso falta Entonces, de- ¿hace reposo auditivo? No, para No. nada. Entonces, en el medio la idea es, uno, que cuando tenga la hora de descanso, de almuerzo Sea en otra o área. la pausa activa, sea un área diferente donde les ponga ruido. Eso sí es en el medio. Lo otro es la forma de distribución. Esa forma de distribución circular hace que esta máquina, esta que está acá, la onda sonora que pase, Se circula entre se circule, en un solo se área. fragmente, pero sigue ahí, Ajá. no hace nada. Pero no se expande. Ajá. Pero sí es así en forma de A. Tiene espacio por donde libera la onda. Exacto. Entonces la otra es como sea la forma de distribución de las máquinas. Ok. Hasta aquí, claro. Sí. Sí. Y en la persona, Elementos, de protección capacitaciones, bueno, listo. ya. Entonces, y ya como sabemos anatomía. Entonces la pregunta es, y le dice el lagartizo, ¿y será que si manejamos 100 decibeles? La pregunta es, te cuento que ustedes son profesionales, ni son técnicos, ni tecnólogos, ni vigilantes. ¿Listo? Y como somos profesionales, no técnicos, tecnólogos, ni vigilantes, ustedes me tienen que responder a mí como gerente. ¿Necesito solo inserción? ¿Necesito de solo copa? o necesito los dos. Esa es la pregunta que quiero que me contesten. ¿Listo? Así, decibeles, Entonces, Lagartizo pone un ejemplo para párvulos. De las tablas de reducción de ruido, ¿sí? Sí. Lagartizo pone una... No, los dos. No. Lagartizo pone una que es para párvulos y dice lo siguiente. Miren. A nosotros los médicos, y esto sí es verídico, miren, ustedes van a estar, los que ya van a trabajar en esto se van a dar cuenta. Página 61, ¿qué pasó? Los que ya están trabajando en esto y los que van a trabajar se van a dar cuenta de lo siguiente. Yo puse mi calculadora. Atrás suyo. Entonces, pónganme cuidado acá. A nosotros los médicos, ¿quiénes nos visitan? Los visitadores médicos. Yo tiré, ¿ya? Bueno. Y mire, mire. Mire. ¿Sí esta cantidad de medicamentos que le dan a uno? Mire. Mire, ¿sí lo ven? Es que resulta que esta empresa tiene acetaminofén, pero esta tiene Tylenol, el otro paracetamol, es el mismo acetaminofén, sino que es diferente cosa que comercial. Entonces, no, todos, mire, formúlenle esto y lo llevamos a Cartagena, no lo llevamos a Tormentas, bueno, listo, entonces a ustedes también les va a llegar, ¿sí me entiende? Entonces, mire, no, es que este elemento de protección personal, eso atenúa, mejor dicho, hasta la mamá de San Pedro, ustedes no coman de eso. ¿Sí me digo que ustedes le van a decir, no, mire, ¿qué tal ustedes en Siemens? Y les llegan esos visitadores a ustedes, mire, a este protector, porque son 2.000, 3.000 trabajadores, imagina 3.000 elementos de protección personal, la cantidad de plata que les van a dar a ustedes porque les pasan por debajo de cuerda para que puedan hacer esos casos, porque ustedes son los que definen eso. Entonces Lagartizo le dice, ¿cómo definir si necesitan doble protección auditiva o si necesitan solo inserción o si necesitan solo copa? ¿Listo? Y les pone un ejemplo. ¿Sí les quedó claro hasta acá? Sí, señor. Entonces, como ya sabemos que en almacén 2 y en producción necesitamos colocar elementos de protección personal, Lagartizo dice lo siguiente. Entonces, el resultado de la tasa de reducción de ruido proporcionado por el fabricante menos 7 decibeles debe reducirse en los siguientes porcentajes. Normalmente estos porcentajes ya son permanentes. Son estándar. Y dice que el 25% es para qué? Copa. Poco. El 50% es para... Inserción moldeable. Y el 70 Para es otro cualquier tipo otro que tipo casi de nunca se protección. utiliza porque casi nadie, casi ninguna empresa manda a hacer los... A modelo, ni nada, ni a la talla anatomía perfecta, ni la no, talla bien. del trabajador, sino Salen muy caros. vamos a hacerlos copa y moldeable. Ok. ¿Todo el mundo sabe cuáles son los tipos de copa? Sí, claro. ¿Todo el mundo sabe cuáles son los de silicona moldeables? Por favor, lleven esos de silicona que son baraticos para que hagan el ejemplo de cómo colocárselo. ¿Listo hasta ahí? Bueno, entonces dice,
Cuando se utiliza doble protección auditiva, OSHA recomienda el siguiente procedimiento. Entonces dice, seleccione el mayor protector que ofrezca la tasa de reducción de ruido, réstele 7, agréguele 5. Reste esa diferencia al nivel de exposición encontrado y pone un ejemplo. Mire, esto como es de párvulos. Dice, hicieron el monitoreo ambiental, ¿cierto? ¿Y cuánto encontraron de ruido? 98. Ese 98 decibeles fue el resultado del monitoreo ambiental en el área de trabajo. ¿Listo hasta ahí? ¿Fácil o no fácil? Después dice, la tasa de reducción de ruido para copa es ¿cuánto? Y el 25. Entonces, para copa 25. es 25. Y para inserción, 28. ¿Listo? De inserción, ¿cuánto es? 28. 28. ¿Cierto? ¿Y qué dice la fórmula? Seleccione el de mayor tasa de reducción de ruido. ¿Cuál es? 28. 28. Entonces dice, réstele 7, agréguele 5. Entonces dice, nivel estimado es igual a 98. ¿De dónde sale ese 98? De la Del medición ruido. ambiental. 98 menos. Seleccione el de mayor 28. 28. Menos 7 porque dice que le reste 7, ¿cierto? Por 0.5 que equivale a ¿qué? Al 25%. Porque es el de mayor ¿qué? El de mayor tasa de reducción de ruido. Entonces, por 0.5, ¿cierto? Y dice, agréguele 5 al RL ajustado, más 5. Listo. Entonces, eso es igual a. Entonces dice, 98 menos. 28 menos 7, ¿cuánto es? 21. 21. Y 21 Por por 5 punto 5. da Igual. 10.5. 10.5 más 5. Eso es igual a ¿qué? A 98 menos 15.5. ¿Sí es así o no es así? Sí. ¿Cuánto les da? Y 98 menos 15. 15.5. 10.5 más 5. 15.5. 98 menos 15.5. ¿Cuánto les da? 82.5 decibeles. ¿Y 82.5 decibeles es nivel de acción? Sí, claro. Sí. Entonces, Punto 5. ustedes están demostrándole al gerente. 82.5. Ay, pero a ver si metemos bien el dedo, jovencita. No, es que a mí me estaba dando 92.5 y lo tenía marcado como ojo, por eso. Pero ya, ahora sí le dio. Sí, ya. Listo. Entonces, con esto estamos demostrando que la doble protección auditiva para esta área de trabajo me está llevando ¿a qué? Al nivel de acción. ¿La requiere el proceso o no la requiere? Sí. Y usted le está demostrando. ¿Esto lo hace un técnico? No. ¿Esto lo hace un tecnólogo? No. ¿Esto lo hace el vigilante? No, esta es la diferencia, muchachos. Esta es la diferencia de ustedes con los demás. Y esto no lo ven, sino únicamente en la Tolima y conmigo. ¿Sí les quedó claro? Una pregunta, dentro de las diapositivas dejamos las otras fórmulas también, las de O solo para solamente protección esa. de copa y solo para. No, espere que ya para allá vamos. Vea. Para allá vamos. ¿Listo? Entonces, esto es para doble protección auditiva. ¿Sí les quedó claro? Párvulos. Párvulos, netamente párvulos. ¿Sí o no? ¿O no? ¿Sí les quedó claro? Sí, sí. ¿Sí estamos en párvulos o no párvulos? Ya, Carolina. Bien, ¿sí o no? ¿Sí lo entendió bien? Listo. No, pero es que ahí está. Pero es que dolor. Pero qué dolor. ¿Ah? Pero es que mire, eso es de párvulos. Pero hay. Pero, picha en plata. Pero Picha en plata. Por Sí, favor, sí. picha en plata, sí. Entonces, mire, vea. Aquí la Gatizo le dice, bueno, y si quieren solamente mirar Sí, sí. cuál atenúa más, si el de copa o el de ruido. Sí, porque es que definitivamente usted como gerente dice, no, hermano, colabóreme porque yo los dos no puedo. Y acuérdense que la salud ocupacional no es un gasto, sino una ¿qué? Inversión. Y desafortunadamente hay algunas empresas que no pueden, no, yo no puedo, escógeme cuál de los dos. Entonces ustedes tienen que escoger cuál de los dos es el que más atenúa. ¿Listo? Porque puede ser o no puede ser una opción que el gerente diga, no, yo sí los compro, pero colabórenme usted al menos este año mientras yo me recupero del COVID-19, porque esto fue una pandemia y nos dejó jodidos a todos. Colabórenme y yo les compro uno, dígame cuál de los dos. Usted tiene que demostrar cuál de los dos sirve. ¿Sí? Aquí la Gatizo dice,
si hay gente que no pasó por párvulos, pues entonces le está diciendo, puede haber otros métodos mucho más fáciles, pero no son para profesionales. Sin embargo, miremoslos, son métodos, esto es para los que pasaron párvulos y estos no son para los que no pasaron párvulos. En la exposición solamente exponemos el primero o todos. Yo les voy a explicar todos, ustedes escogen, pero estos son para los que no pasaron párvulos. Y este último es para que ustedes escojan cuál atenúa más, si el de inserción o el de copa, que esto sí lo tienen que aprender ustedes, ¿listo? Pero entonces, mire lo que dice aquí. A conocer si la tasa de reducción de ruido por el fabricante corresponde verdaderamente a la atenuación percibida por el trabajador. Dos estudios realizados por NIOS en la década de los 70 encontraron que los protectores de tipo de inserción en la práctica brindan menos de la mitad de la atenuación media en laboratorio, y eso es cierto. ¿Qué quiere decir? Que para las personas que no quieren hacer lo que yo les dije, si el visitador les dice a ustedes, no, es que son 15 decibeles lo que atenúa en laboratorio, el de inserción, ¿cuánto va a atenuar en la práctica? 7.5. 7.5. ¿Sí me entiende? Y eso fue demostrado en los años de los 70. ¿Necesitaron hacer esto? No. Pero es que esto es muy elemental. Aquí usted lo está demostrando con bases científicas. ¿Sí? Listo. Entonces dice, organizaciones como la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA, OSHA, ANSI, han demostrado métodos matemáticos para estimar la atenuación real de los protectores auditivos basados en la tasa de reducción de ruido. La EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental, dice, sugiere simplemente coger la tasa de reducción de ruido, el nivel de exposición. Si este es de 98, pues que cogimos el de 98, que era el que más producía ruido, que era el de inserción, ¿cierto? Y la tasa de reducción de ruido es de 25 decibeles. El nivel percibido por el trabajador con el uso protector será de 73. ¿De dónde salió? 98, que es lo que atenúa el de inserción. Menos 25 decibeles, que la tasa de reducción de ruido, ¿cuánto le da? 73. Listo. Y ya, ese es lo que atenúa el tipo copa. ¿Sí entendieron de dónde salió el 73? 98 menos 25. Ya, eso lo entendieron, ¿sí? Pero es que es muy elemental. El otro es muy práctico y muy fácil también. Ahora el otro, mire el otro. Eso lo dice la EPA. ¿Qué dice la OSHA? Se recomienda aplicar el 50% de la diferencia entre la tasa de reducción de ruido y 7. Así, para el mismo valor de 98 y tasa de ruido de 25 decibeles quedará en 89 como nivel percibido por el trabajador. ¿Sí ve que ni siquiera se acerca al nivel de acción? ¿Sí ve que ni siquiera? Entonces, tasa de reducción de ruido, ¿cuál fue? 98. ¿Cómo? Tasa de reducción. 25. Sí. Y dice que le reste 7. 25 menos 7, ¿cuánto es? No, 25 menos 7, 18. 18. Por el 50%, ¿a cuánto equivale? Por 50. Dividido Sí, 100. divide 100. 89. 18 por el 50. 9. 9. Y 98, que era el ruido percibido en el área de trabajo. 98 menos 9, ¿cuánto da? 98 menos 9. 79. 98. Uy, 89. 89 decibeles, que es lo que está ahí. Pero es que eso es muy elemental. Entonces me gusta más que apliquen esta y que apliquen la última. ¿Qué dice la última? ¿Requiere solamente de copa o requiere solamente auditivo según la necesidad del empleador? No puedo con la doble protección auditiva. No puedo. Entonces escoja cualquiera de las dos. Entonces ahí la Gatizo le dice cómo escogerlo. Entonces aquí le dice, miren el ejemplo. Viene la NIOSH. Así, por ejemplo, bueno, la NIOSH tiene en cuenta el tipo de protector, clasificación en protectores tipo copa, inserción inmoldeable y cualquier otro tipo de protector con asignaciones de copa 25, inserción 50 y 70 otro. Es lo mismo que teníamos acá, porque yo dije que eso no cambia. Y dice, otra vez el mismo ejemplo, 98 decibeles, que es lo que encontraron en el área de trabajo. Tasa de reducción de ruido tipo copa es ¿cuánto? 25. Y el de inserción, 28. Entonces, tenemos restarle 7 a la tasa de reducción de ruido, ya que las mediciones se realizaron en escala A. Recuerde que la escala A es la que se da ponderado A para los dosímetros que están en decibeles. Siempre tienen que estar en escala A, o si no, no les sirve. Entonces, para tipo copa, ¿cuánto es? 98 menos. Para tipo copa es 25. Entonces, ¿qué dice? NR, la tasa de reducción de ruido, ¿cuánto es? No, 25. 25. 25. Entonces, 25 menos 7.
18. Entonces, esa es la tasa de reducción de ruido corregido. Ahora le dice, corrección Nayos, que es lo que dice Nayos que haga. Coja la tasa de reducción de ruido corregido, que es ¿cuánto? 18. 18 menos 18. ese 18 por el 25%, que sería 0.25. 18 por 0.25, ¿cuánto le da? 4.5. 18 menos 4.5, 13.5. 13.5. Ahora, nivel percibido por el trabajador, ¿cuánto fue? 98. Menos 13.5. 84.5. ¿Y eso es para quién? Para tipo copa. Copa. El tipo copa está por debajo del límite máximo permisible, pero está por encima de qué. De acción. Entonces quiere decir que con el nivel de tipo copa estoy por debajo del límite máximo permisible. Si el empleador no puede comprarme, por lo menos estoy por debajo del límite Por máximo debajo. permisible, pero tengo que hacer controles en Acción. donde, en fuente Y en y medio. en medio. Y en medio, porque en la persona ya lo estoy haciendo Con con la qué, copa. Ah, Con la con el copa. tipo copa. Y uno dice aparentemente no, el de inserción atenúa más, y ahí es donde uno se da cuenta que no. Entonces, dice, para inserción, NRR es 28, que es lo que es el que más atenuación tiene, ¿no? Menos 7, que dice que réstele 7, ¿cuánto le da? 28 menos 7. Entonces, el NRR corregido, ¿cuánto es? 21. 21 por, acuérdense que es el 50%, entonces dividido en 100 le da 0.50. 21 por NR corregido es 21 por 0.50, ¿cuánto le da? 10.5. 21 menos 10.5, 10.5. 10.5, entonces 98 menos 10.5, 87. 87. 87 atenúa ¿qué? El de inserción, y 84 atenúa el de copa. ¿Cuál le van a aconsejar al empleador comprar? El de copa. Porque el de copa está por debajo del límite, pero por encima del nivel de acción. Entonces usted le acción. tiene que explicar, listo, nos vamos a quedar con el de copa, estamos cumpliendo con el límite, pero no con el nivel de acción. Entonces, por favor, vamos a comenzar a actuar en ¿qué? En medio. En Y en medio y en fuente. fuente. Siempre necesaria aquí inserción, pues. ¿Párvulos o no párvulos, Carolina? Párvulos, ¿sí ve? ¿Párvulos o no párvulos? Una bobada. ¿Y esto es una bobada o no una bobada? Y esto es lo que nos hace nosotros diferentes con quienes, con los técnicos, con los tecnólogos y con los vigilantes. Como los vigilantes ahorita son los que deciden todo. ¿Listo? ¿Está ahí? Sí. ¿Y ya? Vigilancia de salud. Y 5. No, pues que me sacan 5, yo les digo hasta cómo Ay, ¿nos va a dar exponer. 5 este semestre? El 5 es para mí, Ay, puerca, ya estaba. Bueno, y entonces... Bueno, y el resto de las resoluciones, la 2346 que también habíamos nombrado. Ah, bueno, pero entonces les voy a poner aquí un ejemplo. Les voy a poner aquí un ejemplo de una vez para que ustedes comiencen, para que ustedes comiencen a... Les voy a poner un ejemplo para que comiencen a manejar todo eso, porque eso está dentro de la... Eso está dentro del ¿qué? Del acuerdo pedagógico. Entonces, llega un trabajador, ¿cierto? Con un cuadro. Llega un trabajador con un cuadro. Ah, pero espere, antes de eso. Ya hicimos el sistema de vigilancia epidemiológica, ¿cierto? Entonces, historia natural de la enfermedad de Leber-Icler, periodo prepatogénico, triada ecológica, hicimos, ¿no? agente, huésped y medio ambiente. Ya veníamos haciéndolo. Entonces, salud es un equilibrio. Ajá. Enfermedad, desequilibrio. Entonces, una actividad de promoción y prevención. Lo que pasa es que ellos, para que queden bien lo de promoción y prevención. Una actividad de promoción en el huésped La capacitación. La capacitación. del correcto uso de los y la prevención. Darle lo que Ya. En el medio. es maíz. La modificación de los horarios, el hacer que la gente vaya y coma en otro Perfecto. Y la prevención. lado. La Pero les prevención, el mantenimiento de las máquinas. Sí, Ah, de una vez adecuado. entrega el protocolo para el mantenimiento. Y en la fuente, la promoción La isla. El aislamiento de la máquina, y la prevención, Capacitaciones. el anclaje. el haga el anclaje, el anclaje. empotraje de la Listo. máquina. Ya. Bueno, entonces resulta que ¿para qué es el CUAD? Pues para hacer el sistema de vigilancia epidemiológica, pero ¿ustedes qué hacen con ese trabajador entonces? ¿Qué hacen con ese trabajador? Ya saben que es un CUAD. ¿Qué es un CUAD? Es una pérdida de la audiencia permanente. Permanente. Entonces ya es permanente, ¿cierto? Entonces, ¿será que es una hipoacusia neurosensorial inducida por ruido? ¿Qué necesitan saber ustedes? El origen. El origen lo da la PS. El origen. Entonces vamos a como comenzar. primera instancia. Ustedes me lo mandan a mí al periódico, ¿cierto? Y dice, por favor, enfatizar en CUAD y ¿En cuál? en
legislación médico-laboral para origen. Piden a ustedes así el examen. ¿Listo? De ahí yo comienzo acá y pregunto, ¿listo? ¿Será que es laboral o común? No sabemos. Tenemos que comenzar el origen. ¿Quién comienza el origen? Puede ser EPS o puede ser ARL. Si quiero que comience la EPS el origen en primera oportunidad, lo digo, bajo el decreto 1295 del artículo 12, dice textualmente que el origen en primera instancia lo estudia ¿qué? La EPS. Pero si quiero que lo estudie el origen en primera oportunidad la ARL, entonces coloco la ley antitrámite, capítulo 9, artículo 142, y le digo a la ARL que me estudie el origen en primera oportunidad. Porque la ley antitrámite, por eso se llama antitrámite. Como primera instancia las entidades, que son ARL, las aseguradoras que tomen vida EPS, ARL y aseguradoras. Entonces, en primera oportunidad, EPS o ARL. ¿Listo? Entonces, supongamos que me la dio de origen, que la EPS le hubiera estudiado el origen en primera oportunidad y me lo dio laboral. ¿Cierto? Si lo dio laboral, la misma ley antitrámite, capítulo 1, artículo 142, dice que cualquiera de las dos instancias, trabajador o EPS o ARL, pueden ¿qué? Hacer uso del derecho de reposición. ¿Qué es el derecho de reposición? A decir, no estoy de acuerdo. Entonces, si el origen fue laboral, ¿quién estaba de acuerdo? El trabajador. ¿Pero quién no estaba de acuerdo? La ARL. Entonces, se va para la Junta Regional de Calificación de Invalidez a una segunda instancia para otro concepto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo dice la ley antitrámite. Que acá se unen Profe, ambas. entonces ahí empatamos con lo de MUSI. Para allá vamos. No, porque estamos hablando de origen. Bueno, el origen lo da el MUSI, sí. También. Y la pérdida de capacidad laboral también. Entonces, la Junta Regional de Calificación de Invalidez dice, listo. Entonces, vamos a hablar de si tiene la razón la EPS o la ARL. Entonces, la Junta Regional dice bajo el decreto 1352 del 2012, 1352 2012 es, o del 2013, no me acuerdo cuál es aquí. 2013. Del 2013, dice, bueno, el origen va a ser de tipo ¿qué? Común. Y se la cambió totalmente, ¿sí ve? 1352 de 2013. En el artículo 30 están todos los requerimientos que tiene la Junta Regional para poder calificar origen, que son historias clínicas ocupacionales, que son el análisis de puesto de trabajo, que son la descripción de todos los cargos que ha tenido el trabajador, las historias clínicas ocupacionales, los paraclínicos y todo eso está en el artículo 30. Entonces dice la Junta Regional no es común, ¿cierto? Entonces, ¿quién va a estar de acuerdo con ese origen? Pues la ARL. ¿Y quién no va a estar de acuerdo? Pero como la ARL tuvo derecho en primera instancia, el trabajador también tiene derecho, ¿cierto? Entonces apela a la misma ley antitrámite, ¿cierto? Y se va a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Y se va a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y ella dice que es laboral. Y si es laboral, es la última palabra porque es la última instancia. Y ya queda como laboral. Como ya quedó como laboral, ¿cierto? Así la podemos llamar. Entonces quedó como laboral. Entonces al quedar como laboral, le voy a dar toda la legislación para que les quede completito. Ya como quedó laboral, ya le ponemos apellido: hipoacusia neurosensorial inducida por ruido. Y como es laboral, aplica la ley ¿cuál? Artículo 1, ley 776 del 2002, artículo 1, que dice que la ARL tiene que manejar el evento agudo y las secuelas de ¿qué? De la TEL, accidente, trabajo, enfermedad laboral, para este caso, enfermedad laboral, ¿cierto? Entonces me llega a mí, yo soy el médico laboral de Positiva y Sura, entonces me llega a mí este paciente de primera vez, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Lo hago desde el otorrino, le mando a hacer otras audiometrías, logodiometrías, terapia vestibular, terapia con fonoaudiología, le mando las restricciones laborales y todo, y le doy tratamiento por 6 meses. Por 6 meses. ¿Listo? Y a los 6 meses, ¿qué quiere decir? Que ya le manejé toda la parte aguda de la enfermedad, ya lo que queda es una secuela. Entonces le pido el concepto al otorrino. Y dice, el paciente ya quedó así. El paciente no va a mejorar más. Eso se llama mejoría médica máxima. Con esa mejoría médica máxima, enseguida yo paso a la secuela. ¿Cómo hago para definir la secuela? Pues calificándole la pérdida de capacidad laboral que se da en porcentaje. Para yo poder calificar esa pérdida de capacidad laboral,
utilizo lo que dijo la compañera Carolina, que es el MUSI, Manual Único de Calificación de Invalidez, que es el decreto 1507 del 2014. Y el decreto 1507 dice que la calificación puede ser o menor al 5%, quiere decir que el trabajador no se le da nada, no se indemniza, no quedó con ninguna secuela. Entre el 5 y el 49.9% se indemniza. Y mayor al 50% se pensiona. Por invalidez de origen laboral. ¿Listo? Si le hubieran dado común, ¿cierto? Entonces lo calificaría no la RL, sino ¿quién? El fondo de pensiones. ¿Y cuál es la diferencia entre que sea común y laboral? Que si le da la calificación entre el 5 y el 49.9% no le da nada. Con lo común es el 50% o más para que se pensione, mientras que con laboral se indemniza. ¿Sí les quedó claro? Sí. Entonces, supongamos que le dio entre el 5 y el 49, que le dio el 40%. Supongamos que eso fue la PSL, ¿cierto? Como ya definimos secuelas y sabemos que se generó secuelas porque entre menos del 5% no se da nada, entre el 5 y el 40% se indemniza porque estamos frente a una incapacidad permanente parcial y mayor al 50% de invalidez, entonces él quedó con incapacidad permanente parcial. Se le paga este 40% y bajo la ley 776 definimos secuelas. ¿Y qué dice? Que la ARL tiene que manejar el evento agudo y la secuela. Y la secuela de forma que indefinida, o sea, de por vida. Entonces aquí este trabajador se indemniza y fuera de que se indemniza sigue manejado ¿por quién? Por el otorrino, sí que genera mucho dolor por el fisiatra, conmigo con las recomendaciones. ¿Por qué? Porque es que el trabajador ya se le dio los 20, 30 millones, se indemnizó y le dice la ARL, bueno amigo, ya váyase. ¿Por qué? Porque él no sabe que la ARL tiene que manejar también la secuela y el trabajador no vuelve. Y entonces la secuela, ya la ARL, ¿por qué? Porque les lava el cerebro diciéndole, no señor, ya se le pagó, ya quedó así, y no es así. Porque tiene que manejar también la secuela. Es más, si este trabajador tuvo una pérdida de capacidad laboral del 40%, quiere decir que escuchaba un poquito. Pero si al cabo del año quedó totalmente sordo y como fue por el trabajo, él puede pedir otra calificación. ¿Por qué? Porque el decreto 1352 del 2013, en el artículo 55, dice que si al año se puede demostrar progresión de la enfermedad calificada, se puede volver a ¿qué? A calificar. ¿Sí entendieron? Si era severo pero pasó a profundo o pasó a cofosis que no escucha nada, podemos demostrar que progresó. ¿Sí ven? Entonces se vuelve a calificar y le dio el 55%. Entonces, ¿qué pasó? Este trabajador se indemnizó, pero el año ¿se qué? Se pensionó. Eso es para que sepan que la calificación es variable y que si hay motivos para volver a recalificar, pues se recalifica desde que se demuestre que progresó la enfermedad, motivo por el cual calificamos, ¿no? Porque es que si tiene una hipoacusia y después le dio una tuberculosis y quedó sordo, pero por los medicamentos de la tuberculosis, ¿tiene que ver algo con el trabajo? No. Entonces no tiene que ser consecutivo con eso. ¿Sí entendieron? Sí. Y esa es la parte legal que necesitan ustedes entender para que sepan orientar a sus trabajadores. ¿Sí entendieron? Sí, profe, pero si no fue al año, a los 2, 3 años. ¿Cómo? Si no fue al año, a los 2, a los 3 años. A partir del primer año, dice la norma. A partir del primer año. Entonces, claro. Igual usted sigue siendo manejado por la RL y de forma indefinida. ¿Sí me entiende? Entonces, yo por lo regular siempre busco a que se indemnicen y que al año se pensionen. ¿Por qué? Porque recogen indemnización, siguen trabajando, entonces siguen recibiendo sueldo porque le da estabilidad ocupacional reforzada, toda PSL mayor al 16% y ya al año no busca pensionar. Entonces gana indemnización y después gana pensión. ¿Fácil o no fácil? ¿Fácil o no fácil? Está botado, esto está botado, vea. Y esto es de párvulos. Los que pasaron por párvulos pueden hacer el ejercicio, los que no. ¿Listo, muchachos? Borren los madrazos para que no queden.